Su cuerpo era demasiado grande para reproducirse, así que la expulsaron. Pero solo un humano la convirtió en madre. Siempre reían cuando entraba en la plaza. No solo los niños, aunque su risa era la más aguda. También lo eran los adultos. Mujeres mayores de hombros estrechos y mandíbulas finamente esculpidas, con sus delicadas voces cargadas de veneno disfrazado de diversión. Demasiado alta para cargar con algo más que vergüenza, murmuró una. Debió de estar destinada a otro planeta, dijo otra. Uno sin techo. Ya ni siquiera intentaban esconder sus sneakers. Después de todo, ella no era una de ellas. En realidad no. Solo una visitante. Un error genético. 2,58 metros. Juno lo conocía al detalle. Sabía cómo su cabeza rozaba los arcos brillantes del pabellón central de Velia. Sabía cómo sus caderas apenas cabían entre las filas del transporte público. Sabía cómo sus manos, sus dedos largos, callosos y feos, se cerraban protectoramente alrededor de su mochila, no porque tuviera miedo, sino porque las escaleras la hacían sentir como en un zoológico. Mira, susurró un niño, tirando de la manga de su madre. ¿Está rota? La mujer no respondió. Solo sonrió, compasiva y fría. Es humana, dijo con dulzura. No las construyen bien. Juno siguió caminando. Sus botas resonaban demasiado fuerte en la biopiedra. Incluso el suelo parecía traicionarla, incapaz de soportar su peso sin propagarlo. El golpe seco de sus pasos se sintió como un castigo. Se agachó de nuevo bajo el arco de celosía, el mismo con el que se había golpeado la frente en su primera semana allí. La cicatriz había sanado, pero aún se estremecía al recordarlo. Alguien rió. Deberían haber traído un modelo más pequeño, dijo una voz desde el grupo sentado cerca del vendedor de hierbas. Oí que los humanos también venían en tamaños normales. No está enferma, dijo otra voz con el mismo tono entrecortado que la gente usaba para no parecer cruel y fracasar. Simplemente incomprensible. Y ahí estaba de nuevo, esa palabra incomprensible. No se referían a un romance. Ni aquí, ni en Vela. Se referían a un proceso biológico. No podía gestar. Era, según todas las mediciones oficiales, un cascarón vacío. El entramado reproductivo de Juno no respondía al protocolo de emparejamiento de las matrices de emparejamiento de Veleran. Fue lo primero que escanearon a su llegada, incluso antes de mostrarle dónde estaban los baños. Sin actividad de sincronización, sin resonancia de fertilidad, sin capacidad para el vínculo neural materno. No tiene frecuencia, había dicho el técnico, parpadeando ante los resultados. Sin ventana armónica, corrigió otro. En resumen, su útero no cantaba. En Velea, eso lo era todo. Significaba que su fuerza, su inteligencia, sus habilidades, nada de eso importaba. Su imponente figura, tan venerada en los circuitos atléticos de la Tierra, era ahora un chiste, una avería, una carga. Se vieron obligados a adaptarse, pero nunca a abrazarse. Y aún así, caminaba por las brillantes calles de la ciudad alienígena todos los días, soportando los susurros, fingiendo no oír las disculpas sin palabras en los tonos suavizados del dron traductor. Sujeto Juno de la Tierra, humana, mujer, clase, Unlin. Odiaba ese título más que nada. Unlin, no individuo, no enviada diplomática, solo un cuerpo para el que no tenían ningún uso. Se detuvo en el puente que daba a las terrazas inferiores. El sol caía, lunas gemelas proyectaban un pálido resplandor violeta sobre la brillante flora que relucía a lo largo de la orilla del agua. Desde allí, el mundo parecía tranquilo, incluso hermoso. Pero el silencio solo profundizaba el dolor en su pecho. En casa, había sido capitana, líder de equipo, una mujer con autoridad en su voz y peso en sus pasos. Aquí, era una anomalía tolerable, un recordatorio andante de que los humanos eran demasiado toscos para encajar en algo tan elegante como la biocultura rayana. Una ráfaga de viento golpeó el borde de su chaqueta. Se la ajustó más,
aunque la temperatura no lo justificaba. Su reflejo brillaba en el agua. Demasiado alta, demasiado ancha, toda líneas ásperas y extremidades pesadas. Intentó imaginarse a sí misma como la veían. Demasiado grande, sin gracia, biológicamente irrelevante. El dolor era silencioso, no agudo, ya no. Solo un zumbido constante de fondo como tinidis del alma. Esa noche tomó el largo camino de regreso a sus aposentos, pasando por los jardines del acantilado, a través del borde de la arboleda oscura donde pocos ciudadanos vagaban por la noche. Le gustaba el silencio allí. No la juzgaba. Llegó al mirador, se sentó pesadamente en el borde de piedra y dejó que sus piernas colgaran en la oscuridad. Le dolía la espalda, le palpitaban los tobillos. La mochila que llevaba se le clavaba en los omóplatos. No había comido desde la mañana. Ya casi no se acordaba de hacerlo, pero el hambre se había calmado en algo más manejable que la atención. Sobre ella, las estrellas parpadeaban. Constelaciones diferentes a las de la Tierra. Patrones alienígenas, historias desconocidas. Se preguntó si alguna de ellas hablaba de mujeres como ella. Demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado visible para ser amado. Entonces, un movimiento. Giró la cabeza. Al final del sendero, medio recortado por el resplandor de una terraza, se encontraba un hombre, humano, más bajo que ella, quizá de 1,80 metros por lo que parecía. Postura tranquila, las manos metidas en los pliegues de una chaqueta de campo. Su cabello era oscuro, al viento, y sus ojos, al encontrarse con los de ella, no parpadearon con curiosidad ni incomodidad, solo con un silencioso reconocimiento. No se acercó, no saludó, pero tampoco apartó la mirada. Más tarde, recordaría ese momento, el silencio, la forma en que las estrellas parpadeaban como testigos, la mirada en su rostro que decía, «Te veo». Sin decir nada en absoluto. Pero en ese momento, lo único que pudo hacer fue bajar la mirada, no por vergüenza, sino por sorpresa. No estaba acostumbrada a que la vieran sin ser medida. El hombre se quedó unos segundos más, luego se dio la vuelta y se alejó. Ella permaneció en la cornisa mucho tiempo después, con la mano apoyada sobre el pecho, como si intentara memorizar cómo se sentía cuando alguien no. Se estremeció ante su sombra. No sabía su nombre. Todavía no. Pero algo en ella había cambiado, no sanado, no suavizado, sino agrietado. Y las grietas, como había aprendido, eran por donde entraba la luz. Juno no durmió esa noche. Yacía inmóvil en el estrecho catre de su vivienda asignada, espartana, cuadrada y estéril. Las paredes zumbaban débilmente desde el núcleo de energía de abajo. Una enredadera solitaria de la arquitectura exterior se había colado por la ventilación del techo, pulsando con una suave luz azul como un latido que no reconocía. La observó durante horas. No podía dormir. No después de la forma en que la había mirado, no la había observado fijamente, no la había evaluado, no la había observado con lujuria, solo la había observado. No podía recordar la última vez que alguien la había visto y no había calculado de inmediato su tamaño, su potencial, su amenaza. Ese hombre, Rouen, si no recordaba mal, la había observado como si leyera un idioma que solo entendía a medias, pero que deseaba desesperadamente. Eso no debería haber importado. No aquí. No en este planeta donde su utilidad era una negociación diaria y su valor, una ficción diplomática. Y, sin embargo, perduraba. La quietud de su postura, la ausencia de compasión, la forma en que no había desviado la mirada, se le hundía bajo las costillas como una quemadura lenta. A la mañana siguiente, sentía las extremidades más pesadas de lo habitual. Giró el hombro hasta que crujió. Buscó la unidad de hidratación y bebió 2 tragos de agua mineral filtrada. Volvió a saltarse el desayuno. No tenía hambre y se puso el uniforme. Otro día de silenciosa relevancia. Se dirigió al cuadrante inferior donde los escáneres de minerales habían fallado durante la noche.
Una rutina de mantenimiento estándar. Práctica, sucia, su tipo de trabajo. Los pasillos estaban menos concurridos a esa hora. Menos ojos, menos susurros. Las baldosas de piedra bajo sus pies estaban resbaladizas por la condensación. Sus botas chirriaron una vez y ella hizo una mueca. Cada sonido que emitía siempre parecía más fuerte de lo debido. La entrada al sector de minerales estaba bordeada de agujas curvas de obsidiana, elegantes, como todo lo que llevaba puesto, pero crueles en su forma de forzar. La instó a agacharse para entrar. Se agachó, cruzó el pasillo y, inesperadamente, no se encontró sola. Rouen ya estaba allí. Se arrodilló junto al núcleo del escáner, hundido hasta los codos en la unidad de alojamiento abierta. Las herramientas estaban dispersas con precisión ordenada a su lado. No levantó la vista cuando ella entró. Juno dudó. Podía irse. Podía darse la vuelta, solicitar una reasignación, fingir que se trataba de un archivo erróneo. En cambio, se aclaró la garganta. Rouen levantó la vista, parpadeando bajo la suave luz. Ninguna sorpresa, ningún torpe titubeo, solo esa misma mirada tranquila y firme. No esperaba ayuda, dijo simplemente. No sabía que estarías aquí, respondió ella. El silencio se instaló entre ellos. Ni agudo, ni frío, solo esperando. Rouen se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos con un trapo. Los escáneres funcionaban mal. Los bucles de retroalimentación BOF estaban sobrecargados. Probablemente un colapso del puente térmico. Ella asintió. ¿Puedo ayudar? ¿Conoces el cableado? Sé cómo evitar que me frían los dedos, dijo. Casi todos los días. Un destello de sonrisa. Apenas allí. Él se movió para hacerle espacio. Ella se arrodilló junto a él, la piedra clavándose en sus piernas, pero no se quejó. Sus manos se movieron hacia el panel auxiliar, buscando con los dedos señales de calor, sintiendo patrones de vibración. El trabajo la conectaba con los pies en la tierra, mecánico, predecible. Nada se reía de ella allí. Trabajaban en tándem. No había necesidad de explicar cada movimiento. Ninguna interrupción, solo herramientas intercambiadas, algún que otro asentimiento. El tiempo se atenuó. El silencio se hizo sociable. En un momento, sus manos se rozaron, ambos buscando la misma abrazadera de cable. Ella se congeló. Él también. Pero ninguno se apartó. Levantó la mirada. La de él ya la había encontrado. Fue apenas un instante. Una respiración se apoderó de ellos. Pero algo cambió. No era hambre. Todavía no. Ni siquiera era anhelo. Era reconocimiento. El tipo que no proviene de la vista, sino de la supervivencia silenciosa. El escáner volvió a la vida con un siseo. Las luces parpadearon en verde. El zumbido se estabilizó. Se pusieron de pie. Ella se alzaba sobre él, una cabeza y hombros más alta. La diferencia podría haber hecho las cosas incómodas. Pero él no se encogió, no bromeó. Simplemente la miró como si fuera normal, como si ella fuera normal. Juno se cambió el cinturón de herramientas en la cadera. Gracias, dijo en voz baja. Yo diría lo mismo. Normalmente trabajas sola. No suelo trabajar con humanos. Ladeó ligeramente la cabeza. Creen que no puedes emparejarte. Piensan muchas cosas. Yo no, dijo, y luego añadió con deliberada suavidad. Observo. Ella le sostuvo la mirada. ¿Por qué? Preguntó. Porque te mueves como alguien que ha olvidado cómo ser visto. Tragó saliva con dificultad. La habitación se sintió más pequeña. Él retrocedió, no se apartó, solo le dio espacio, observando, respetando. Registraré la reparación, dijo. Ella asintió. Se giró, deteniéndose brevemente antes de irse. No eres incomparable, Juno, dijo. Simplemente no encajas en las jaulas que construyeron. Entonces se fue.
Ella se quedó sola en el silencio zumbante, con una mano apoyada en la cálida carcasa del escáner, el corazón latiendo más fuerte que cualquier máquina. Nadie le había dicho eso nunca. No sin una mueca de desprecio. No sin compasión. Y de repente, por primera vez en semanas, recordó cómo se sentía la esperanza. Era algo extraño, vulnerable. Pero no apartó la mirada. No esta vez. Los siguientes días transcurrieron en silencio, pero no del tipo que duele. Juno reanudó su trabajo sin fanfarrias. Las asignaciones iban y venían. Los drones zumbaban por los pasillos. La ciudad latía con su habitual elegancia serena. Comía cuando recordaba, bebía cuando se le nublaba la vista y estiraba las piernas en los largos paseos entre sectores. Pero algo había cambiado. Se encontró escuchando pasos que coincidían con la puerta de Rouen. Notó como ciertas puertas se abrían un poco más despacio cuando él entraba tras ella. Se dio cuenta de que, por primera vez en semanas, no evitaba el contacto visual. Él nunca la buscaba, nunca forzaba una conversación, pero estaba allí, siempre en silencio, siempre firme, siempre atento. Al cuarto día, recibió una reasignación temporal a las terrazas agrícolas exteriores. No un castigo, solo una tarea que nadie más quería. Demasiado lejos, demasiado expuesta, demasiado primitiva. Aceptó sin comentarios. A media mañana, caminaba sola por la cresta cubierta de musgo que conducía a la cuenca inferior, con la mochila bien sujeta a la espalda y el peso de las herramientas presionando sobre sus hombros. El aire había cambiado allí, menos refinado, menos filtrado. El aroma a tierra reemplazó el olor a ozono estéril de la ciudad alta. El horizonte se abría amplio y asimétrico, extendiéndose hacia campos de tallos bioluminiscentes que se mecían bajo rayos de sol distantes. Le gustaba. Se sentía sin procesar, sin pulir. Cuando llegó al centro principal de cultivo, una pequeña estructura de tiendas de campaña escondida abajo un acantilado saliente, se sorprendió al ver que ya había alguien allí, con la cabeza inclinada sobre una consola de riego defectuosa. Rouen, por supuesto. Él levantó la vista cuando ella se acercó, no sonrió, solo asintió una vez. Sistemas atascados, dijo. La malla del filtro colapsó. Ella dejó su mochila junto a él sin decir palabra. Trabajaron durante horas. Sin drones traductores, sin tonos de comando estériles, solo dedos en tierra húmeda, rodillas en el barro, respirando con dificultad por el esfuerzo. Tenía las mangas remangadas, los bíceps marcados con suciedad y sudor. El rostro de Rouen estaba manchado de mugre, el cabello recogido por una banda que había cortado del dobladillo de su camisa. A Juno le gustaba lo humano que parecía así, inacabado, no estaba perfectamente planchado, ni envuelto para su aprobación. Parecía alguien que había aprendido a resistir. A mitad de la reparación, el cielo se abrió. La lluvia caía rápida, sin fuerza, cálida y constante, empapándolos en segundos. No se apresuraban, no se quejaban. Los cultivos necesitaban el agua de todos modos. Ella se echó hacia atrás arqueándose mientras estiraba la columna. El agua le caía en cascada por la curva del cuello. Su uniforme se le pegaba al cuerpo y, por primera vez en mucho tiempo, no pensó en su aspecto. Rouen estaba a su lado, con el pecho subiendo lentamente con la lluvia. No habló, solo giró la cabeza y la miró como si le hubieran respondido una pregunta. No te inmutas, dijo en voz baja, sin girarse. No hay razón para hacerlo. La mayoría de los hombres lo hacen o se quedan mirando. No necesito medirte para verte. Exhaló lenta y fuertemente. Antes me veían por lo que podía levantar, por lo que podía romper, y luego por lo que no podía cargar. Te has portado bien, dijo. Eso cuenta. No dijeron nada más. Más tarde, cuando dejó de llover y terminaron su trabajo, se sentaron al borde de los acantilados con vistas a las llanuras resplandecientes. Las nubes se abrieron en la distancia, dejando que rayos de sol violeta bailaran sobre el valle.
La luz se reflejó en su cabello mojado. Rouen le entregó una barra de proteínas de sus raciones. Ella la tomó, mordiendo un trozo demasiado rápido. Se atragantó, tosió una vez. Él no dijo nada. Solo le pasó su tubo de agua. Gracias, murmuró ella, con las mejillas sonrojadas. Comes como alguien que olvida que tiene derecho a necesitar cosas. Parpadeó. Las palabras le impactaron más de lo debido. ¿No lo hace todo el mundo? Número algunos simplemente olvidan cómo preguntar. Bajó la mirada hacia sus manos, fuertes, callosas, con tierra bajo cada uña. ¿Qué dejaste atrás?, preguntó en voz baja. Rouen no respondió de inmediato. Sus dedos se curvaron alrededor del borde de la roca, con los nudillos pálidos. Una familia que habló por encima de mí, dijo en último. Habitaciones que nunca llené del todo. Era la más pequeña, la más silenciosa, la más fácil de olvidar. Por eso vine aquí. Pensé que tal vez en un mundo tan lejos de casa, podría importar en silencio. Se giró para mirarlo de frente. Siempre hablaba demasiado alto, dijo. Incluso cuando no hablaba, mi cuerpo hablaba por mí. Intenté plegarme, intenté desaparecer. Pero no puedes ocultar a alguien de 2,58 metros en la sombra. La estudió. No su tamaño, no su forma, a ella. No necesitas encogerte. No sé cómo dejar de intentarlo. Déjame recordarte. Las palabras no eran románticas. No eran coquetas. Eran algo más peligroso. Cierto. Esa noche, al separarse en el borde de la colina, él no la tocó, pero su mano rozó su brazo solo una vez, sus dedos rozando la curva de su codo. Ella no se inmutó. No esta vez. Cuando regresó a sus aposentos, empapada hasta los huesos, con la piel en carne viva por el trabajo, no se limpió el barro de su cara, se limpió de inmediato. Se miró al espejo y vio algo desconocido. No alguien pequeño, no alguien roto, alguien que seguía allí, alguien que volvía a sentirse real. El viento olía a polvo de piedra y cobre húmedo. Juno estaba de pie al borde de las terrazas inferiores, la pendiente bajo sus pies suave por las lluvias matutinas. Hoy las nubes eran tenues. La luz del sol se filtraba por el valle cubierto de niebla y las largas capas plateadas. La luz teñía su piel como metal. No se movió. Tras ella, pasos crujieron sobre la grava. Pasos leves, familiares. Rouen. No habló al acercarse. Ella no se giró para saludarlo. Ya no lo necesitaban. Se detuvo para caminar detrás de ella. Esperó. No esperaba que me reasignaran aquí de nuevo, dijo ella. Yo tampoco, respondió él. Ella sonrió levemente. ¿Crees que están mirando? Siempre lo están. Pero tal vez no estén seguros de que están mirando. Se giró para mirarlo lentamente. Su cuerpo proyectaba una larga sombra sobre el suyo. La diferencia de altura innegable, pero a Rouen nunca le molestó. Nunca lo hizo parecer una broma ni una novedad. ¿Te intimido?, preguntó con la mirada fija. No, dijo él sin pausa. Pero creo que asustas a la gente que construyó este lugar para que se sienta segura en la monotonía. Inhaló profundamente, no porque doliera, sino porque no. Se acercaron al borde de la ladera, donde la tierra estaba cálida, sentados uno junto al otro en un afloramiento de piedra cubierta de raíces. Debajo, los cultivos iridiscentes brillaban en lentas olas, respirando al ritmo del viento. Juno estiró las piernas, con las botas cubiertas de barro seco. Se arremangó. El sol besó sus antebrazos, con cicatrices pálidas reflejando la luz. Algunas descoloridas, otras recientes. La mayoría eran de antes. Rouen le ofreció media barrita nutritiva. Ella la tomó. Comieron en silencio un rato. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han decidido no llenar el espacio con ruido. Entonces, sin mirarla, dijo, ¿por qué has venido? Aquí. No respondió de inmediato. Mi expediente decía, especialista en puentes culturales.
Mi verdadero trabajo era hacer que los demás se sintieran cómodos con mi presencia, dijo. Demostrar que alguien como yo, grande, brusco, visiblemente humano, podía no ser una amenaza. ¿Y lo conseguiste? No. Su voz era seca, pero cumplí mi parte. Sonreí cuando preguntaron por la gravedad terrestre. Dejé que hicieran sus diagnósticos. Me reí cuando bromearon sobre compatibilidad de apareamiento como si yo no estuviera presente. Rouen tensó la mandíbula. Creyeron que no podía oír los susurros de los drones. Cepa inviable, añadió, como si fuera sordo además de inútil. Se giró hacia ella. No eres inútil, sostuvo su mirada. Ni siquiera sabes lo que soy. Sé que sigues aquí. Eso cuenta. Lo miró fijamente, un buen rato, como si intentara decidir si hablaba en serio. Él no apartó la mirada. De vuelta en la tierra, dijo después de un instante. Yo era algo. Capitán del equipo de baloncesto de mi escuela, el mejor de la clase. Me llamaban la chica Atlas, decían que cargaba nuestras victorias. Sobre mis hombros. Él levantó una ceja. Lo decían como un cumplido, continuó ella. Hasta que me hicieron el escáner biológico y descubrieron que no podía cargar con nada más. Su voz se quebró un poco en la última palabra. Nunca quise tener hijos hasta que me dijeron que no podía tenerlos. Entonces era lo único en lo que podía pensar. En lo que mi cuerpo no podía hacer, en lo que no era. Rouen no intentó consolarla. No dijo que no fuera cierto ni que no importara. Simplemente dijo, lo siento. Fue suficiente. Ella se recostó sobre los codos, dejando que el sol le calentara la cara. ¿Y tú? Preguntó después de un rato. ¿Qué te trajo aquí? Él dudó, no por vergüenza, sino porque su respuesta era frágil. Estaba cansado de ser pequeño, dijo. Eso la sorprendió. Ella se giró hacia él, desconcertada. No me refiero a la altura, añadió. Aunque siempre he sido el más pequeño de la habitación. Flexionó una mano lentamente, como recordando algo. Vengo de una familia de hombres que se medían en DECB, volumen, violencia. No encajaba. Ella no dijo nada, observando su perfil. Me dijeron que era demasiado blando, que me aplastarían aquí fuera. Y tal vez lo habría hecho si no hubiera aprendido que la blandura no significa débil, solo sin armadura. La miró entonces. Y a veces las cosas sin armadura son las que más sobreviven porque saben doblarse. Juno sintió un nudo en la garganta. Añadió más suavemente. No vine aquí para ser alguien. Vine aquí para dejar de ser invisible. Su voz era apenas un susurro. Y ahora te veo. Dijo que es un comienzo. Volvieron a sentarse en silencio, pero esta vez era diferente. Ni evasión, ni distancia. Solo dos personas dejando que la memoria respirara. El viento se movía entre los árboles sobre ellos. Un insecto de alas violetas revoloteó y luego se alejó. El sol descendió un poco más y el cielo se tiñó levemente de rojo, casi al anochecer. Juno se removió. Su hombro rozó el de él. No se apartó. Él tampoco. Más tarde, al regresar a su campamento base temporal, sus manos volvieron a rozarse al atravesar la cortina de enredaderas que cubría la entrada. Esta vez, él no se apartó, y ella no la soltó. El pasado no se había desvanecido, pero ahora tenía compañía, alguien más con quien cargarlo. La noche se posó sobre el campamento base como una suave exhalación. El viento se había calmado. Incluso los insectos se habían aquietado. Un silencio envolvió las crestas exteriores, no vacío, sino lleno de lo aún no dicho. Dentro de la tienda, las linternas estaban bajas, proyectando cálidas sombras ambarinas sobre las paredes. El aroma a resina quemada y piedra mojada persistía en la lona. Juno estaba sentada con las rodillas ligeramente pegadas al pecho, la espalda apoyada en uno de los postes estructurales. Tenía las manos sucias. No se había molestado en limpiárselas. No le importaba. Frente a ella,
Rouen estaba sentado con las piernas cruzadas, las mangas arremangadas y la camisa manchada de tierra y lluvia. La observaba, sin intrusión, sin intenciones ocultas, simplemente mirándola, dejando que sus ojos se posaran donde quisieran. Y ella se lo permitió. Esta vez no se encogió. No se movió para hacerse más pequeña, más silenciosa, más fácil. Por una vez, quiso ser completamente visible, aunque la asustara. «Eres silenciosa», dijo. «Tú también», respondió él. No sonrieron. No tenían por qué hacerlo. Más tarde, se acercó a su petate, sin decir palabra. Se sentó, se desató las botas y se quitó la camiseta húmeda. El aire se le pegaba a la piel como aliento. Su camiseta interior estaba húmeda de sudor y sal seca. Olía a ella, real y humana. No la miró cuando él cruzó la tienda y se arrodilló a su lado, pero lo sintió. No lo tocaba, todavía no. Solo estaba allí. Juno giró la cabeza. La mirada de Rouen se elevó lentamente de sus brazos a su garganta y luego a sus ojos. No se estiró. No se apresuró. En cambio, dijo en voz baja, «¿Quieres esto?» Se quedó sin aliento. Nadie se lo había pedido así nunca, ni siquiera cuando debían. Asintió una vez, luego más despacio. «No sé ser delicada», susurró. «No con mi cuerpo». «Sí», dijo él. La primera vez que sus labios se encontraron, no fue perfecto. Su boca era más ancha que la de él, sus manos más grandes. Cuando le tomó el rostro, sus dedos rodearon fácilmente su nuca, con el pulgar justo debajo de la mandíbula. Sus manos se posaron en sus caderas, sin posesividad, sino como un ancla, tranquilizadora. Juno se apartó, respirando con dificultad. «Dime si es demasiado». «No lo es», murmuró él. «Sigo aquí». Se movió, doblando las piernas a ambos lados de él mientras se acomodaba lentamente en su regazo. Su peso era real, innegable. Sus muslos lo sujetaban con facilidad. Su espalda se curvaba sobre su cuerpo más pequeño, pero él no se inmutó bajo ella. La sujetó con firmeza, la abrazó. «¿Está bien?», preguntó ella en voz baja, insegura. Él la miró desde donde estaba sentado entre sus piernas, con el rostro a la altura de su clavícula. «Sientes como la gravedad», dijo. «Quiero que caigas». Se movieron lentamente. No había coreografía, ni ritmo practicado, solo dos cuerpos aprendiendo la forma del otro. Las manos de Juno encontraron el dobladillo de su camisa, levantándosela por la cabeza. Ella le tocó el pecho, sus dedos recorriendo el rastro de viejas cicatrices y suavidad. Él alargó la mano hacia el dobladillo de la suya, pero se detuvo, la miró. Ella asintió. La tela se desprendió. Su torso, largo, poderoso, musculoso, estaba marcado por el tiempo, no por el cuidado. Su cuerpo era historia y por primera vez no lo sentía como algo que tuviera que defender. Rouen le dio un beso justo debajo de la caja torácica. Ella exhaló bruscamente. Su mano voló instintivamente a su hombro. «Lo siento», dijo en voz baja. «Es que nadie me ha tocado ahí», murmuró ella. «Puedo parar». «No lo hagas». Se tumbaron juntos, su cuerpo estirado junto al de él, envolviéndolo. Él estaba acunado entre sus muslos. Ahora, mirándola, la respiración ya entrecortada. Se movió con cuidado, aprendiendo la mecánica de su propia fuerza en relación con su figura. Sus caderas rodaron hacia adelante, probando. Él gruñó suavemente, con la cabeza echada hacia atrás y las manos aferrándose a sus costados. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Más que bien», susurró él. Ella se inclinó aún más y conectaron por completo. La sensación la dejó sin aliento. No solo la sensación, aunque era feroz, abrumadora, inesperada en su placer, sino el ajuste. No tenía sentido. Sus tamaños no deberían alinearse. Los ángulos no deberían funcionar. Pero funcionaban. Su cuerpo, a pesar de su tamaño y aliento,
Se ajustaba a él como si hubiera esperado esto. Ella meció las caderas, lenta e insegura, observando su rostro. Él jadeó. Sus manos se levantaron para ahuecar su rostro, temblando ligeramente. Dios, Juno, susurró. Te sientes como un trueno. Y ella rió. Un sonido realmente fuerte que hizo que su columna se arqueara y sus paredes se tensaran a su alrededor. Él gimió, arqueándose hacia arriba involuntariamente. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, bromeando esta vez. Eres aterrador, dijo él, con los ojos aturdidos. Bien. El ritmo se construyó gradualmente, cuerpos descubriendo el lenguaje que desconocían dominar. Ella se movió sobre él con fuerza y reverencia, sus piernas enmarcando sus caderas, su cuerpo como una catedral a su alrededor. Cada movimiento era lento, profundo, mesurado. Él la esperaba con cada respiración, cada gemido. Y cuando llegó la liberación, fue como una marea, silenciosa pero inmensa, un temblor bajo la piel. Un grito ahogado en su garganta. Sus brazos la rodearon con fuerza, su rostro se hundió en su pecho mientras él se estremecía, desechó. Después, permanecieron juntos, aún unidos, aún respirando como uno solo. Juno bajó su frente hacia la de él, sus tallas chocando y encajando a la vez. ¿Fue eso? Él asintió antes de que ella pudiera terminar. Sí, fue más tarde. Acurrucada contra él con la cabeza de él bajo su barbilla, sintió el dolor de sus caderas, el ardor en sus muslos, la humedad entre ellos secándose con el aire frío. Pero no se sentía demasiado grande. No se sentía un error. Se sentía elegida. Y por primera vez en su vida, no se preguntaba cómo era ser suficiente. Lo sabía. Despertó con calor, no con la luz del sol. La luz del amanecer de vela se filtraba azul y silenciosa a través de las paredes de fibra de su refugio. No con las mantas. Estaban medio quitadas durante la noche. Era él, Rouen, aún dormido, respirando a contracorriente contra la curva de sus costillas. Un brazo cruzado sobre su estómago como un instinto, como la gravedad, como algo que no necesitaba permiso para estar allí. Juno yacía inmóvil, con miedo de cambiar de postura, miedo de moverse. No porque no lo quisiera cerca, sino porque no quería que el momento se desvaneciera. Su cuerpo, más pequeño, encajaba contra el suyo como si hubiera sido diseñado para esto, para desaparecer en el espacio que le habían dicho durante toda su vida que era demasiado grande para albergar nada. Pero ahora allí estaba, abrazado. Se le hizo un nudo en la garganta inesperadamente. No esperaba suavidad después de todo. No esperaba silencio, pero esto era casi peligroso por lo suave que era. Rouen se movió. Sus pestañas revolotearon. Giró la cabeza ligeramente para mirar. «Lo estás mirando», murmuró. «Se te cae la baba mientras duermes», replicó ella en voz baja, solo para mujeres que rompen las leyes de la gravedad. Lo dijo sin bravuconería, sin bromas, como una verdad que acababa de descubrir en sí mismo. Ella apartó la mirada antes de que él pudiera ver la sonrisa que se dibujaba en sus labios. Pero entonces algo cambió, un pequeño calambre, bajo y extraño, no dolor, sino presión. Como si su cuerpo intentara hablar un idioma que no había usado en años. Se quedó paralizada. Rouen lo notó al instante. ¿Qué? Nada. Mintió. Solo dolor. Su mano se movió suavemente hacia su espalda. ¿Demasiado? No. Su voz era baja. No era demasiado. Ni de cerca. Pero la punzada era real. Más tarde, cuando se levantaron, cuando ella se cepillaba la tierra de las botas, cuando él hervía agua para las raciones de la mañana, la sintió de nuevo. Una punzada, profunda e inexplicable. Un aleteo que descartó como una distensión muscular. Aunque los músculos no se agitaron, no lo mencionó. Todavía no. Observó a Rouen servir agua en 2 tazas, concentrada y tranquila. Tenía las mangas subidas, los antebrazos manchados por el trabajo de la noche anterior,
el cuello ligeramente torcido, las manos firmes. Levantó la vista. ¿Qué? Nada, repitió ella. Pero en su estómago, algo susurró. Todo. El dolor no desapareció. Persistió durante días, bajo y sordo, como el resabio de una voz demasiado vieja para recordar. No era dolor, no era agudo, simplemente presente. Un nuevo peso en su centro, una presión que no podía estirar, que no podía escapar, que no podía explicar. Juno culpó al trabajo. Los proyectos de la cumbrera eran laboriosos. Y aunque cargaba el doble que los demás ingenieros, rara vez se detenía. Levantaba, caminaba, trepaba y se agachaba una y otra vez, ignorando el escozor en las caderas y la extraña opresión en el pecho. Pero al cuarto día, las excusas empezaron a desaparecer. Su apetito había cambiado, no se había desvanecido, solo había cambiado. Ansiaba cosas sin sentido. Pasta de raíz picante, bloques de solución. Salina. Una vez se sorprendió mordiendo la punta de su guante. Sal. Quería sal. Sin sabor, ni gusto, solo minerales. Por la noche, sentía la piel eléctrica, como si sus nervios estuvieran demasiado a flor de piel. Le dolían los pechos con una plenitud sin causa. El estómago se le revolvía ante olores repentinos. Ozono, metal crudo, el olor estéril de los geles de diagnóstico. No le dijo nada a Rouen, ni cuando le gritó sin motivo, ni cuando se le nubló la vista en medio de una tarea, ni siquiera cuando se despertó una noche jadeando, con una opresión aguda bajo las costillas. Él siempre lo notaba, pero no se inmiscuyó. Simplemente le dio agua, le ajustó la manta térmica y le apoyó una mano suavemente en el hombro hasta que su respiración se calmó. Odiaba la facilidad con la que él podía verla desmoronarse. Al séptimo día, se desplomó. No dramáticamente, no públicamente, solo un silencioso caída de rodillas mientras cargaba un carrete de bobina por el lugar de trabajo. El suelo no golpeó fuerte, pero lo pareció. Juno. La voz de Rouen cerca. Entonces unas manos cálidas, firmes, levantándola. Estoy bien, espetó. No lo estás. Intentó apartarse, pero el esfuerzo le revolvió el estómago. Déjame ayudarte. Ella lo dejó. Caminaron en silencio hacia la clínica del puesto de avanzada, una cabaña de servicio readaptada con tecnología médica básica. Juno la odió de inmediato. Olía a metal frío y arrepentimiento reciclado. Rouen tecleó el diagnóstico él mismo. Se negó a llamar a un técnico. Confío en tus ojos, dijo en voz baja. Él no levantó la vista. No deberías haber esperado tanto tiempo. Ella no respondió. El escáner vibró, luego emitió un pitido, luego parpadeó. Y Rouen se quedó quieta. ¿Qué pasa?, preguntó con la voz plana. Él no habló. Rouen, ¿qué pasa? Giró la pantalla para que ella pudiera ver. Los datos fluían en suaves pulsos dorados. Números, marcadores hormonales, niveles que no había visto en años, algunos que nunca había visto. Uno parpadeó en rojo. HCG, gonadotropina coriónica humana. Elevada, en ascenso, activa. No. Respiró. Rouen asintió lentamente una vez. Estás embarazada, Juno. La habitación se encogió a su alrededor. Oyó su propia respiración como si fuera a través del agua. Lenta, distorsionada, distante. Eso no es posible, dijo, pero su voz carecía de convicción. Lo sé. Me clasificaron como no viable, reactiva nula. Hicieron escáneres de sincronización completa. Mi campo reproductivo estaba inactivo. Ninguna firma armónica, ninguna receptividad celular. Lo recuerdo. Entonces, ¿cómo? Sus manos temblaban. ¿Cómo pudo pasar esto? Rouen avanzó con cautela. Su voz era baja pero firme. Tal vez nunca estuviste latente, simplemente nunca en resonancia con los escáneres o con ellos. Ella miró la pantalla. Pulsos diminutos, movimiento fetal,
primitivo pero firme. Algo crecía dentro de ella. Algo que le habían dicho a su cuerpo que nunca podría contener. Algo que había desafiado la precisión de la medicina Balan, de los algoritmos, de las frías declaraciones, una posibilidad. Necesito sentarme, susurró. La ayudó a sentarse en el banco, con las manos cuidadosas de no presionar demasiado. Ella se miró a sí misma, sin ver su reflejo, sin ver su forma, solo sintiendo. No me sentí rota hasta que me lo dijeron. Dijo. Nunca lo estuviste, respondió. Les creí. Yo también. Sus ojos se dirigieron hacia él. Él sonrió levemente. Hasta ahora. Las siguientes horas se desdibujaron. Signos vitales, presión arterial, escaneos de tejidos, todo confirmó lo mismo. El embarazo era real, viable, temprano pero estable. Sin emparejamiento sintético, sin resonancia inducida, solo ella y él. Su cuerpo había hecho lo que nunca fue diseñado para hacer. Y no le hacía daño. Estaba construyendo algo. Esa noche, Juno no habló. Se acurrucó en su cuna envuelta en demasiadas capas, pero aún con frío. No físicamente, sino por dentro, como los viejos muros que había construido para mantenerse erguida. No sabía cómo mantenerse en pie en este nuevo mundo. Rouen se quedó cerca, sin rondar, simplemente presente. Finalmente, habló apenas más alto que un suspiro. ¿Y si no estoy lista? No tienes que estarlo, dijo. Solo tienes que seguir respirando. Se hizo un silencio. Entonces ella preguntó, ¿tienes miedo? Sí, asintió. Bien, sonrió. Yo también. La hicieron caminar por el centro de la ciudad, no porque fuera obligatorio, ni por ley, ni siquiera por costumbre, sino porque las ancianas, esas mujeres de huesos finos y piel resplandeciente, encaramadas en sus cámaras de cristalina, querían verla. Ver el cuerpo del que se habían burlado, ver la puerta que una vez llamaron torpe, ver el útero que habían descartado como muerto, ahora portador de vida. Rouen caminaba a su lado, ni un paso atrás. No le tomó la mano, pero sintió su calor cerca de la suya, firme e inquebrantable. El camino que conducía al Salón de la Concordia era estrecho, diseñado para cuerpos velanos esbeltos. Los hombros de Juno. Rozó ambos lados. No se agachó. Esta vez no. Los espectadores permanecieron en silencio, algunos con los ojos entrecerrados, otros con la boca apretada, la curiosidad y la incomodidad mezclándose en el aire como vapor. Los niños ladearon la cabeza para mirarla, parpadeando. Uno señaló. Ya es más grande, dijo la niña en voz alta. Está embarazada, murmuró alguien más. Imposible, espetó otro. Pero nadie rió. Ya no. Dentro del salón hacía calor. Demasiado calor, deliberadamente incómodo. Los ancianos creían que la incomodidad de la temperatura revelaba sinceridad. Juno permaneció inmóvil bajo el calor artificial. Tenía las palmas húmedas. La camisa se le pegaba a la columna, pero sus hombros se mantenían erguidos. Rouen estaba a su derecha, en silencio. ¿Lista? La matriarca de los registros, de ojos grises, envuelta en fibras de raíz tejidas, dio un paso al frente. Su voz era tenue, casi musical. Estás ante nosotros con una reclamación, dijo, entrecerrando los ojos. Que tu cuerpo, considerado latente, ha concebido. No hago afirmaciones, respondió Juno, sin que le temblara la voz. Presento hechos. Un suave murmullo. La matriarca asintió a un médico que se acercó con un escáner. El haz pasó sobre el abdomen de Juno. La pantalla se iluminó con datos parpadeantes. Presencia fetal confirmada, dijo el médico en voz baja. Ritmo cardíaco estable. 9 semanas de gestación. Sin anomalías. Otro susurro. Conmoción. Confusión. Miedo. La matriarca miró la pantalla, luego a Juno. Tu emparejamiento fue con este hombre. Asintió. Rouen. Humano.
Altura normal. Sin aumentos. ¿Sin superposiciones biológicas? Ninguna, respondió Rouen. Se hizo el silencio de nuevo. Pero esto viola la lógica establecida del emparejamiento, dijo un anciano más joven. Falló todos los protocolos de sincronización del Actis. No falló, dijo Rouen con suavidad. Los protocolos sí. Otro silencio. Entonces, desde el fondo de la cámara, una voz. ¿Por qué ahora? No era acusatoria. Simplemente se perdió. Juno se giró hacia quien hablaba, una mujer alta y velana con venas azul pálido que le recorrían las sienes. Parecía confundida, casi infantil. No lo sé, dijo Juno con sinceridad. Quizás mi cuerpo nunca necesitó permiso. O quizás solo necesitaba dejar de ser medida para empezar a transformarme. Rouen añadió, la vida no se construye con la aprobación. Se construye con la confianza. De lo que sobrevive, los dejaron irse sin ceremonia. Sin aplausos, sin sentencia, sin reprimenda. Solo una. Pasillo de observadores, silencioso y expectante. Cuando Juno y Rouen volvieron a la luz del día, el aire se sintió diferente, más nítido, más claro, una especie de quietud que solo sigue a la interrupción. No lo negaron, dijo ella en voz baja. No podían. Tampoco lo aceptaron. Lo harán. Hizo una pausa y se llevó una mano al vientre. Es extraño, susurró. Durante mucho tiempo, pensé que era un defecto, algo roto. Pero nunca se trató de carencia. Se trató de tiempo, de ser vista. Rouen la miró a los ojos con dulzura. Y ahora no solo te ven. Te estás convirtiendo en algo que no sabían que podía existir. Un futuro, dijo ella. Él sonrió. El nuestro. Pasaron las semanas. Los susurros no cesaron, pero cambiaron. La curiosidad reemplazó a la crueldad. El término incomparable dejó de aparecer en los registros diarios. Se reescribieron los protocolos médicos. Se reabrieron los archivos que antes llevaban el sello de inactivo. Otros empezaron a presentarse. Humanos, marginados, ignorados y marginados, pidiendo ser reevaluados. Juno no hablaba en público. No se convirtió en un símbolo. Simplemente vivía. Trabajaba cuando tenía energía. Descansaba cuando no. Dejaba que Rouen la abrazara cuando los dolores la obligaban a morderse la lengua. Él construyó una hamaca con malla de carga recuperada, ajustándola a diario a su creciente peso. Ella le dejaba trenzarle el cabello a veces. A cambio, lo obligaba a comer a su horario. Ninguno lo llamaba amor, pero ambos lo sabían. Y tarde en la noche, cuando yacía de lado, con una mano apretada contra su vientre redondeado, susurraba historias a la vida dentro de ella, sobre escáneres rotos, enredaderas retorcidas, mujeres de mirada fría y el hombre tranquilo que la había visto antes que nadie. Cuando la niña se movió por primera vez, apenas un aleteo, lloró. No porque doliera, sino porque no dolía. Siempre había creído que el dolor era la única forma en que su cuerpo podía hablar. Ahora hablaba en movimiento, en calidez, en posibilidad. Juno nunca fue pequeña, ni en cuerpo ni en espíritu. Y ahora nadie podía ignorarla. No porque desafiara las reglas, sino porque las redefinía, porque llevaba algo nuevo, no solo en su vientre, sino en su voz. Su postura, su presencia, algo para lo que nadie se había preparado. Algo que las estrellas no habían escrito. Un futuro que no podían medir. La casa era pequeña, no para la mayoría de los estándares. En la tierra, podría haber sido llamada generosa, pero para Juno, nada nunca le parecía de tamaño. El marco de la puerta le rozaba la parte superior de los hombros, y cada vez que alcanzaba un armario colgante, sus nudillos golpeaban el techo. Incluso los muebles, especialmente encargados, ligeramente reforzados, crujían levemente bajo su peso, pero eran suyos. Una vivienda de 2 habitaciones en el extremo más alejado del bosque norte, construida en la ladera de una colina donde la luz iluminaba los árboles con la luz perfecta por la mañana.
Rouen la había elegido por la vista. Juno la había elegido por la tranquilidad. Meses después, olía a grano hervido, leche tibia y piel nueva. La bebé yacía contra su pecho, envuelta en una suave tela tejida con fibras de vid local. Era pequeña, mitad humana, mitad misteriosa, pura calidez y necesidad. Su piel era de un bronce pálido con una tenue iridiscencia que brillaba solo con la luz tenue, como un secreto codificado en sus células. Juno la mecía lentamente, tarareando en voz baja. No era una melodía, en realidad, solo un movimiento que se convertía en sonido. La niña respondió con un pequeño sonido, un suspiro y luego se llevó el puño a la boca. «Tiene hambre otra vez», murmuró. Rouen apareció en la puerta, agachándose bajo la lenteja por costumbre. Tenía el pelo revuelto. Un calcetín estaba al revés. Parecía como cualquier hombre que no hubiera dormido toda la noche en semanas. «Acabas de alimentarla», dijo, frotándose un ojo. «No está de acuerdo». Juno sonrió y le pasó la bebé. Sus brazos se rozaron, su esbelta figura empequeñecida por la de ella. Y, sin embargo, en todo momento se movían como si estuvieran hechos para el equilibrio. Cuando ella retrocedía, él avanzaba. Cuando ella se inclinaba, él extendía la mano. La diferencia de tamaño se había convertido en un ritmo. Acunaba a la bebé en su antebrazo, sus dedos empequeñecidos por su peso envuelto. «Siempre lo haces parecer fácil», dijo, «porque nunca viste los 30 años que no lo fueron». La casa era sencilla. Una cama baja hecha a medida por un carpintero local después de que Rouen desistiera de intentar modificar las casas prefabricadas. Un escritorio encajado en la pared del fondo, su superficie abarrotada de herramientas de seguridad para niños, viejas pastillas de reparación y una esquina muy mordida de el biberón. Cerca de la ventana estaba la silla. Su silla, construida para soportar su altura, su peso, su figura. La única que no crujía al sentarse, que no se inclinaba al inclinarse. La había hecho con sus propias manos, capa a capa, con madera recuperada de exorcismo. Ahora se sentaba en ella todas las noches, con el bebé en brazos, las estrellas justo al otro lado de la ventana. Una noche, semanas después, Rouen estaba terminando la limpieza nocturna cuando se detuvo en la puerta. Juno estaba de nuevo en la silla, con un pie apoyado en el suelo y el otro cómodamente estirado. Su cuerpo aún conservaba el recuerdo del embarazo. Sus caderas más anchas, su vientre más suave, pero sentada como un monumento, firme, completa. Su hija dormía en sus brazos y Juno cantaba. Rouen no la interrumpía. Simplemente observaba, asombrado cada vez, como alguien tan grande podía sostener algo tan frágil con tanta delicadeza. Finalmente, se acercó y le puso la mano en el hombro. Ella levantó la vista. ¿Cansada?, preguntó. Siempre. Se movió, deslizándose hacia un lado de la silla. Nada fácil cuando ocupaba casi todo el espacio. Ven a sentarte, dijo. No hay espacio. Siempre hay espacio. Sonrió y se deslizó a su lado. Una pierna sobre la de ella, la cabeza apoyada en su brazo. Ella ajustó la manta alrededor del bebé. La respiración del niño era suave, constante. Durante un largo rato, permanecieron así, apretados el uno contra el otro en una simetría imperfecta, construidos a partir de planos diferentes, unidos por algo que ni la especie ni la sociedad tenían palabras para describir. No solo supervivencia, no solo amor, un nuevo origen. Afuera, el bosque resplandecía. Los ancianos nunca habían declarado oficialmente que el niño era un milagro. No se habían celebrado ceremonias, pero la gente ahora los visitaba, silenciosa y respetuosamente, trayendo baratijas tejidas, fruta dulce y suaves telas envueltas. Nadie dijo mucho, pero observaban, recordaban, y poco a poco la palabra incomparable desapareció de los registros. Fue reemplazada por algo más, inexplorado, inmensurable, desconocido.
A Juno le gustó más eso. Después de todo, había pasado toda su vida definida por límites. Ahora era algo completamente distinto. Y en el espacio entre demasiado e insuficiente, se había convertido en su hogar.